Estamos aquí tratando de compartir una plática sobre misa negra tablada. Tenemos aquí a Jorge Vázquez Juanillo de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, su servidor Marcelo Navarro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Nuestra intención es generar material didáctico para la enseñanza de la literatura en educación media, aunque también volteamos hacia la educación superior. Tratamos de completar los materiales que nos ofrecen, ya sea gratuitos o no, en esa educación media, tratando de completarlos, ¿no?, con análisis, además pensando en estos nuevos paradigmas educativos, en esta cuestión de las habilidades y las competencias que se exigen ahora en la educación media, en donde el docente ya no es solo un facilitador o un provocador de nuevos conocimientos, sino intenta generar nuevas habilidades. Lo que haremos en esta charla, Jorge y yo, será tratar de promover una habilidad crítica en el análisis de la poesía. Jorge, no sé si quieres decir algo. No, vamos si quieres a comenzar. Me parece que... Antes de todo, ya lo presenté un poco, somos colegas, estudiamos juntos la licenciatura hace años, hemos tenido el gusto de encontrarnos a lo largo de la vida y hablar de poesía constantemente. La especialidad de Jorge es poesía del siglo XX, últimamente está metido con Alejandra Pizarnik, ahora un poco la fenomenología del arte, pero bueno, no me despego de eso, de la poesía. En mi caso es la métrica, la versificación, la cuestión de prosodia del siglo XVI español en particular, entonces una cuestión teórica sobre ritmos, metros, qué tipo de estructuras se daban en aquel tiempo, aunque por cuestiones de docencia me he acercado a la poesía mexicana del siglo XX y por eso compartimos muchas de nuestras pláticas, porque ahora gracias a estos nuevos dispositivos pues que tenemos ganas de experimentar y ver hasta dónde. Quiero también agradecer a mis alumnos de Ciudad Juárez, los que me impulsaron a tener estas grabaciones, ya que en este año que estaré fuera de la institución de la UACJ, pues subiré estos videos para tratar de tener un diálogo con ellos. Al final del video daremos nuestras direcciones electrónicas, así como los contactos donde pueden integrarse al diálogo. Nada más una cosa más, sí. Para especificar, mi estudio es más bien orientado hacia lo que es la metafísica, es decir, al ser del lenguaje en la poesía. Si bien yo estuve estudiando a Alejandra Pizarnik, estoy más comprometido con la poesía en lo que tiene que ver con lo que pasa con el lenguaje, ¿no? Entonces por ahí van a andar los comentarios que pueda hacer. Segundo orden de la grabación, segundo punto, la cuestión de la metodología. Analizar poesía es complicado, no es una situación sencilla. A lo largo de la historia han aparecido múltiples manuales de análisis poético, primero en cuestión de retóricas y gramáticas, ¿no?, donde ya veíamos el análisis silábico, que era lo principal, la cuestión estructural. Poco a poco, como fue avanzando el desarrollo de la crítica literaria, aparecían manuales más complejos, ya poéticas, donde no se centraban exclusivamente en la cuestión silábica, sino ya entraban cuestiones de figuras retóricas, que sería el segundo paso, pero más allá el análisis de la imagen poética, de la voz, del tiempo, del espacio, del poema, así hasta llegar al siglo XX. Entonces, tener una metodología clara de cómo analizar el poema es complicado. Tendríamos que ver a lo largo de la historia muchas cuestiones. Entonces no nos meteremos en este video en cuestiones teóricas sobre cómo analizar un poema. Vamos a dar una metodología que hemos acordado Jorge y yo para esta plática, que va a ser en 3 puntos.
Primero un análisis estructural, recordando esas gramáticas, haciendo un poco de análisis silábico y rítmico, también porque es mi área de especialidad, la cuestión de versificación. En un segundo momento, después de ese análisis estructural, un análisis semántico, donde ahí lo que buscaremos será generar una imagen poética, o no generar, sino concretar la imagen poética que surge de la lectura de esa estrofa. Llenar los huecos, dirían los teóricos de la estética de recepción. Muy bien, llenar esos huecos para llegar al último paso, que sería un paso hermenéutico, ya tomando en cuenta esa imagen poética concretada entre los dos, pues arriesgar alguna interpretación, tratar de hacer análisis ya sea intertextual, intratextual, análisis biográfico, si tenemos los elementos, filosófico, estético, para donde queramos ir, ¿no? Será esa tercera fase. Lo haremos estrofa por estrofa, porque el poema, a diferencia de la narrativa, donde se puede avanzar muy rápido, aquí en el poema hay que ir muy despacio, ¿no? Verso por verso, línea por línea, a veces palabra tras palabra, porque las implicaciones en diferentes niveles de significación son amplias, ¿no? Entonces no se puede avanzar muy rápido. Pensamos que tal vez terminemos Misa Negra en esta primera grabación, pero si no, lo dejaremos para dos. Como último apunte, tan solo para dejar clara esta metodología, estas grabaciones son un diálogo entre dos colegas, entre dos buenos amigos, y disculpen si en ocasiones olvidamos la cámara, ¿no? Vamos a estar dialogando mucho con este monitor donde tendremos los contenidos, aunque creo por la grabación que alcanzamos a distinguir, creo que va a ser difícil que ustedes puedan verlo, así que seremos lo más detallado posible para describir lo que está pasando en pantalla, pero disculpen si no vemos mucho a la cámara. Bueno, ahora sí. Después de esta presentación, vámonos a Misa Negra. Y lo primero, Jorge, antes de entrar al análisis de estrofa por estrofa, sería hablar de dónde está Misa Negra de Tablada. Misa Negra, como lo platicábamos al inicio fuera de cámara, Misa Negra es un poema que aparece por primera vez en 1893 en el periódico El País, aunque ya editado, aparece dentro de un poemario mayor, El Florilegio, de 1899, su primera edición. Nosotros vamos a trabajar con la edición de 1904, que es la segunda edición del poemario El Florilegio. Lo vamos a hacer así porque no pudimos conseguir la primera edición de Florilegio, entonces esta fue la que tuvimos a la mano, y pues será algo que estemos haciendo en las grabaciones, tratar de utilizar la edición Princeps. No estamos en contra de ediciones críticas, creemos que es un trabajo valioso, pero al final la edición crítica, el texto que nos proponen es un texto utópico en muchas ocasiones, que en realidad no existe. Es mejor, bueno, para mi gusto, es mejor centrarse en un momento histórico y desde ahí, ya sea que esa era la última decisión del autor o no, bueno, desde ahí evaluarlo como los fenómenos que sucedieron en 1904 cuando aparece Misa Negra dentro de este poemario El Florilegio. Como dato extra, también El Florilegio es un poemario que reúne otros poemarios, que está dividido en diferentes secciones, en 8 secciones en particular. La sección a la que vamos a tratar hoy es la de Hostias Negras, donde en uno de sus últimos poemas aparece Misa Negra. Hablábamos un poco, Jorge, no sé si quieras decir algo sobre esta cuestión de poemario de Tablada en cuestión a la poesía francesa. Nada más hay que tener en cuenta, hay que ubicar a Tablada, sale a final del siglo XIX, sale el poemario. Tablada viene de Francia, está en contacto directo con los poetas decadistas franceses. Estos a su vez han retomado el romanticismo, principalmente de Baudelaire. Entonces
me parece que hay que, el fondo de Misa Negra en este caso es el romanticismo, ¿no? Vamos a ir especificando cómo se deja ver esta influencia a lo largo del poema. Sí, coincido. Ya al final de nuestros videos hablaremos un poco del decadentismo y de qué papel ocupa Tablada dentro de la poesía mexicana. Si lo podemos considerar un poeta romántico, si es un poeta vanguardista, qué relación hay entre este primer Tablada, porque también hay que decirlo, el Florilegio es el primer poemario de Tablada, es el primer poemario publicado por Tablada. ¿Qué relación hay de este Tablada con el último Tablada, o el Tablada de los haikus, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus líneas poéticas? Y tal vez nos aventuremos a ver qué dijo la crítica literaria al respecto de Tablada. Recordemos que podemos decir dentro de la poesía mexicana que tenemos tres ejes principales, ¿no? Tres columnas que sostienen a toda la poesía mexicana del 20. Uno es González Martínez, el otro es Tablada, y por último López Velarde. Entonces la importancia de Tablada para la poesía mexicana del 20 va a ser fundamental, y no lo decimos nosotros, o sea, ahí está Octavio Paz, ahí estaba múltiples poetas que recuperarán ya sea de manera explícita Tablada como fuente primaria, o de manera implícita en sus poemas tendremos resonancias de la poesía de Tablada, y sin duda el Tablada de Florilegio sentará las bases de mucho de lo que vamos a ver en la poesía mexicana del 20. Que ya sea que Tablada se le denomine vanguardista o decadentista, lo mismo, el romanticismo siempre está, y eso sí lo quiero, bueno, yo hablo de romanticismo porque estoy más emparentado con eso, ¿no? El romanticismo es el origen, el generador de la modernidad, ¿no? Entonces las vanguardias, por supuesto que tienen muchísimo de lo romántico, ¿no? Recogen desde allá, ¿no? Entonces, además, muy interesante esto, Jorge, de a diferencia de otros movimientos artísticos, estoy pensando en neoclasicismo, estoy pensando en el Renacimiento, donde pareciera que tienen fecha de expiración, o sea, un momento en donde termina, de caducidad. El romanticismo pareciera que no. Sí. Y también de inicio, porque si exageramos un poco la cosa, si encontramos mucho romanticismo en la literatura del 16 o en la literatura medieval, y si nos vamos más atrás, claro, la comedia latina, la literatura latina tiene muchos elementos románticos, es decir, el hablar de romanticismo a veces lo tratamos de encasillar dentro de esa literatura que se genera en el 19, pero la estética romántica ha sido una estética que, a diferencia de otros movimientos donde están más acotados a ciertas reglas, ha tenido más vida, y se ha ido renovando poco a poco. Y como bien dice Jorge, lo vemos claro en la literatura de vanguardia como un neorromanticismo, como una nueva expresión de este sentimiento romántico. Claro, sí, ¿no? El romanticismo es este vínculo, ¿no? Que nos rescata la cultura antigua para tratar de remodelar o reconfigurar, ¿no? Una estética que se estaba haciendo muy dura, ¿no? Con la ilustración, con una razón demasiado, que estaba volviendo demasiado tirana, ¿no? Hoy día todavía yo me atrevo a decir que mucho de lo que se escribe hoy es romántico, ¿no? Hay muchísimo romanticismo todavía, ¿no? Entonces sí, la modernidad le debe mucho, ¿no? al romanticismo. Sí, sin duda. Tal vez, y tampoco estamos diciendo nada nada nuevo, pero tal vez lo mejor sería entender, como lo han hecho otros teóricos, estas dos líneas, la línea apolínea y la línea dionisíaca, para entender la literatura, y justo el romanticismo como eje, o la poética romántica como eje de esta línea dionisíaca, que va a atravesar desde la sátira menipea, digamos, si utilizamos un poco criterios bakhtinianos, hasta llegar a las vanguardias y a la posmodernidad y a esta
esta literatura posmoderna, ¿no?, en la que vivimos ahora, ¿no? Claro, sí, sin que olvidemos tampoco lo que pasa con la filosofía, ¿no? Lo que pasa con un sujeto a partir de la modernidad, un sujeto que está volviendo a tratar de reintegrar sus partes, sus fragmentos, ¿no? Que todo eso está incluido en un yo lírico que a partir de inicio del siglo XIX es un yo que se busca permanentemente, ¿no? Que experimenta, ¿no? Y es como que Tablada es un experimentador, ¿no? Un sujeto que usaba su yo como un laboratorio, ¿no? Sin duda. Y aquí, con el paso de las horas, porque esto pinta para horas, con el paso de las horas trataremos de interpretar hasta dónde es una experimentación poética o también hay algo de biografismo en la situación poética, claro, de Tablada. Ajá, nada más rápido, es que ahorita me vino una cosa que recién estaba leyendo de Giorgio Agamben, que tiene que ver con esto de lo biográfico, que es un tema amplio en la poesía, ¿no? Que tanto es pertinente retomar la biografía del autor y analizar el poema a partir de eso, ¿no? Entonces, leyendo a Agamben veía que particularmente el yo lírico es un yo que al mismo tiempo que se desubjetiva, se subjetiva, ¿no? Entra en este movimiento en el que es y no es. Si consideramos este momento en el que es y no es, ¿qué tan pertinente entonces es usar la biografía? Si el yo lírico ya no es él, ¿no? Entonces se vuelve bien interesante cómo usas esa materia. Sí, sin duda, y más como sujetos de Tablada, donde sabemos biográficamente que tuvo ciertas experiencias de vida, conoce Oriente, conoce Francia, está metido en la política mexicana de inicios del siglo XX, es decir, tenemos ahí conciencia de él tomando parte de los movimientos revolucionarios de manera conservadora, por momentos jugando con el carácter liberalista, digamos, el carácter revolucionario, pero regresando a la cuestión conservadora. Entonces es un sujeto que experimentó a lo largo de su vida y que no utilizó el poema como un laboratorio para experimentar sentimientos, sino pareciera que sus poemas cuentan momentos de la vida de López Velarde, de Tablada, ¿no? Entonces, pero bueno, ya lo iremos viendo poco a poco a lo largo de los análisis de este poema. Bueno, entonces iniciamos con Misa Negra. Tal vez haremos una lectura general del poema, ¿sí? Para entrar en calor. Sí. Misa Negra dice: noche de sábado, callada, está la tierra y negro el cielo. Palpita en mi alma una balada de doloroso ritornelo. El corazón de sangre herido por el cilicio de las penas, y corre el plomo derretido de la neurosis en mis venas. Amada, ven, dale a mi frente el edredón de tu regazo, y a mi locura, dulcemente, lleva a la cárcel de tu abrazo. Noche de sábado, en tu alcoba, flota un perfume de incensario. El oro brilla y la caoba tiene penumbras de santuario. Y allá en el lecho do reposa, tu cuerpo blanco reverbera como custodia esplendorosa tu desatada cabellera. Toma el aspecto triste y frío de la enlutada religiosa, y con el traje más sombrío viste tu carne voluptuosa. Con el murmullo de los rezos quiero la voz de tu ternura, y con el óleo de mis besos ungir de Dios a tu hermosura. Quiero cambiar el beso ardiente de mis estrofas de otros días por el incienso reverente de las sonoras letanías. Quiero en las gradas de tu lecho doblar temblando la rodilla y hacer el ara de tu pecho y de tu alcoba la capilla, y celebrar ferviente y mudo sobre tu cuerpo seductor, lleno de esencias y desnudo, la misa negra de mi amor. Bueno,
esta es una lectura general. Aquí, después de que terminemos, trataremos de hacer una escansión, una lectura ya más musicalizada. Ahora pues todavía no tenemos la estructura métrica, entonces lo leemos pues lo más cercano a la prosa, ¿no? Por nuestra costumbre de lectura cotidiana. Pero bueno, más adelante intentaremos hacer algo con ella. Antes de entrar en el poema más, tal vez podríamos, no sé, de repente me vino a la mente, ¿no?, lo de la lectura en silencio, porque ya en la modernidad que aparece lo que conocemos como literatura, que precisamente en el siglo XIX aparece la literatura como tal, como la conocemos, sí. Es cuando aparece también la lectura en silencio, sin duda, ¿no? Pero hasta antes de eso, la voz y la dicción, todos estos atributos de la voz tenían más, había más conciencia de ello, sí, pero hay una transformación, ¿no? Tablada ya pertenece por supuesto al mundo moderno, y la lectura se hace en silencio. Sí, sí. ¿Qué nos deja qué nos dejaría una lectura en voz alta como la que acabas de hacer, en comparación con una lectura que hacemos en silencio de este poema, por ejemplo? Sí, sin duda, una buena pregunta. Hay que tomar en cuenta que el golpe que le da el siglo XIX a la poesía es muy fuerte, ¿no? Estos elementos románticos que hablábamos, pero en cuestiones teóricas. La poesía estaba vinculada a la música. El ritmo era lo que le daba esencia a la poesía, ni siquiera la versificación. Sí, que de hecho, perdón que te interrumpa más, la voz nace como la voz del cantante como un instrumento, ¿no? Sin o el duda. Instrumento se construye a partir de la voz. Sin duda. ¿no? Importante, ¿no? Y el lenguaje poético vinculado hacia una cuestión divina en contra o en contraparte del lenguaje cotidiano que estaba manejado para una cuestión pragmática, para una cuestión práctica de relaciones sociales. Se necesitaba un lenguaje diferente, y entra ahí el lenguaje poético, este lenguaje rítmico, con su sintaxis rítmica, en donde destroza la sintaxis prosaica a favor de una cuestión rítmica para acercar ese lenguaje a cosas diferentes, en un primer momento hacia lo divino, y después, si nos vamos por la línea platónica, las musas lo vinculan hacia el poeta, la inspiración divina, y de ahí lo utiliza para generar pasiones en el sujeto, pasiones que no son cotidianas, pasiones extraordinarias que estaban vinculadas otra vez hacia la divinidad, ¿no?, que es la apreciación estética. Claro. Entonces sí, tiene razón, el 19 va a dar un choque muy importante a la poesía, porque aquello que era la esencia, la voz, empieza a perder predominio, claro, ¿no?, la voz en alto, y nos va a resultar hasta chocante poetas que lo recuperan, ¿no? Sí. Todos tenemos ahí en la mente las grabaciones de Neruda, ¿no? Claro, y este sonsonete tan maniqueo que tenía Neruda para hacerlo, pero era ese juego de recuperar una recitación que ya se había perdido. Claro, bueno, a mí me parece anacrónico, ¿no? No sé, desde el momento en que la burguesía se asume como la clase más fortalecida, como la clase que sale fortalecida de la Revolución Francesa, y ya en el siglo XIX el nuevo espíritu es otro, lo que se busca como espíritu, la nobleza de espíritu, ya también implica otras características en la voz, ¿no?, del poema. Por eso es que de repente a mí sí se me hace estas lecturas que hace de pronto Neruda, sí se me hacen anacrónicas, ¿no?, como a la búsqueda de un espíritu que ¿cómo lo rescatas, no? Sí, a veces no. La manera de ser más irreverente, más vanguardista, es recuperar el pasado, ese pasado perdido, porque hablar de la recitación también es hablar de la gramática y de la retórica, sí, del arte de la retórica, que es una cuestión compleja. Entonces, sí, le da la vuelta a ciertas vanguardias, cierta poesía del siglo XX,
le da el lado irreverente, recuperando nociones que estaban perdidas en la antigüedad clásica. Es un hecho peculiar. Pero creo también, Jorge, no sé cómo lo verás, que el esquema métrico y el análisis rítmico es el que luego da pie para evaluar hasta dónde el poema pide una lectura en silencio, una lectura en voz alta. Porque hay poemas en donde el esquema rítmico es tan evidente, es decir, notamos un sonsonete, notamos un ritmo trocaico, un ritmo yámbico, un ritmo dactílico, tan marcado, que eso nos da pie a pensar que el poeta, cuando estructuraba este poema, o estaba haciéndolo en voz alta, o estaba pensando en una recitación en voz alta donde ese sonsonete aflorara. Entonces hay momentos en donde la estructura armónica del poema está ahí y es evidente, y en otros donde no. Y justo esos problemas vamos a tener en el siglo XX, donde a lo largo de estas grabaciones estaremos discutiendo sobre esto será en silencio, esto será en voz alta, esto será en cuchicheo, será ¿no? porque tendrá también un trasfondo filosófico. Claro, sí, se multiplicarán los matices, ¿no? En la poesía del siglo XX, y no sé, digamos de mitad del siglo XX para acá, lo que yo de pronto hallo, y que todavía no me lo puedo aclarar bien, ¿no? Hay una extrañeza a la hora de leer, y no solo poemas, sino la literatura en general. Hay una extrañeza, y uno extraña esa extrañeza de tu lectura en silencio cuando ocurre la lectura en voz alta, ¿no? Habría que también analizar ese punto, igual después lo retomamos. Sí, sin duda, ¿no? Sin duda, porque es una violencia para el sujeto moderno y posmoderno el obligarlo a leer en voz alta. Sujeto ya que está cerrado en una carcasa, lo vemos todos los días en nuestro transporte público, ¿no? Te pones los audífonos o van con el celular y van leyendo, pero van leyendo en silencio. Van escuchándose o van escuchando la música de otros, pero sin compartirla, ¿no? En una esfera, se genera una esfera. Entonces obligar a ese sujeto a salir de esa esfera implica una violencia hacia el lector, ¿no? Y eso también desarrolla un extrañamiento y genera la base estética, ¿no? La cuestión de desautomatización que provoca el arte de ciertas cosas que ya tenemos ahí atrofiadas, ¿no? En este caso la cuestión auditiva, ¿no? Sin duda. Sí. Bueno, pues ¿te parece? Entramos a la primera estrofa. Dice: Misa negra, me salté algo. Algo que es esta... Echarte para atrás. No. Bueno, no lo están viendo pero el poema trae una pequeña referencia, ¿no? El epígrafe. El epígrafe, que es el otro día yo estaba pensando en los epígrafes, además, porque uno constantemente hay epígrafes y uno mismo cuando se aventura a escribir algo le pone un epígrafe. El epígrafe tiene un sentido, por supuesto, ¿no? Su función es diversa. Eso es lo que descubrí. Así es diversa. No me lo puse a estudiar en serio, pero sí estuve reflexionando sobre la manera de ser del epígrafe, ¿no? A veces es una síntesis de lo que viene, pero encuentro que a veces es mero capricho del autor, pero bueno, ahí el epígrafe es algo que también tenemos que revisar después. Sin duda, y este epígrafe nos va a dar mucho porque tiene una relación directa con Misa Negra, creo yo. Después lo interpretamos ya en relación a otras estrofas. Ahorita tan solo hablando de este epígrafe. Es muy peculiar, es un par de palabras, es emenetan, que aquí tengo mis dudas si si son graves o son agudas, o sea, si son ritmos trocaicos o yámbicos. Según lo que está aquí, tendría que ser emenetan, ¿no? Como graves. Sí. Pero será de que nuestra cultura está tan hecha a ser agudas. A mí me suena más como que sea emenetan. Sí. Emenetan. Puede ser, sí. No lo sé. Sí, pensando en la melodía de las lenguas
de esa parte del mundo. Sin duda, sí, sin duda, y si vemos la estructura rítmica, ahora lo analizaremos de las estrofas, veremos que hay más tendencia hacia la cuestión yámbica que trocaica. Entonces funciona mejor emenetan que emenetan como trocaico, pero no lo sé. Buscando en el diccionario, estas palabras son vascas. Se supone que son, se supone que son neolatinas, que vienen de origen latino, según un diccionario de vasco. Se supone que estas palabras son las que dicen las brujas. De hecho, después lo pone nada, pero en francés. Las palabras que dicen las brujas en el Sabbat para invocar al demonio, que lo que quieren decir es acá y allá. La primera vez que tenemos noción de ellas va a ser con Pierre de Restegui de Lancre, por ahí del año 1610, en un proceso de inquisición de un auto de fe que seguirá de Lancre en ese año, en 1610, donde menciona el que las brujas los sábados salían volando, de todo un caso, ¿no? Este libro de Lancre, que bueno, más adelante hablaremos un poquillo de él, de este libro, donde él hace una narración, una descripción de cómo se invocaba al demonio y cómo jugaban las brujas, los demonios, los brujos, para invocarse, ¿no? Entonces dicen que el sábado se hacían rituales a diferente hora, ¿no? en la semana, pero el ritual grande va a ser el sábado, el sabbat, y que las brujas tomaban el palo de escoba, lo untaban con grasa de bebé, ¿ah? De un niño no bautizado, y salían volando, gritando emenetan, en troqueo, porque no le ponen acento, ¿no? Aparentemente es emenetan, y era la manera en cómo se invocaba al demonio, ¿no? Entonces es el grito de guerra, digamos, de las brujas, es el grito de que dice acá, allá, es lo que significa. Y después quedará este grito retratado no solo por Tablada, lo tenemos también con Víctor Hugo, en algún momento si no mal recuerdo, en Nuestra Señora de París, aparece el Emenetan, y otros poetas románticos, ahorita no tengo la referencia clara, se me van de la cabeza, van a utilizarlo, pero siempre en referencia a este grito de cómo las brujas invocaban al diablo. Claro, que al mismo tiempo el aquí y allá es una forma de delimitar y de indicar de ubicarse, ¿no? Y como de encerrarse, de delimitar su terreno. Sí. El aquí y allá. Sí, ¿no? Sí. Y hasta cierto punto un desdoblamiento, ¿no? De los espacios, sin duda. Bueno, la estrofa es: noche de sábado, callada está la tierra y negro el cielo, palpita en mi alma una balada de doloroso ritornelo. Nuestra estructura rítmica, primero vamos a hacer este análisis estructural, pues bueno, es una cuarteta con eneasílabos con ritmo yámbico. Curioso que Misa Negra son 10 cuartetas. 10 cuartetas, pero no utiliza decasílabos ni endecasílabos, sino se va el eneasílabo. Sí, verso raro. Verso raro, no se va al octosílabo o al heptasílabo. Y no, son versos de 9, ¿no? Entonces es peculiar. Irreverente ya. Sí, es irreverente. Además es un ritmo lento el que va manejando el poema, al menos en esta primera estrofa. Tenemos acentos en 2, cuartas, 6 y 8. 2, cuartas, 6 y 8. Aleja, o sea, no inicia de manera enfática, sino aleja el acento, el ictus rítmico, un momento. Inicia con un modo lento, larga, lento, larga, o digamos que fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte, débil, ¿no? Para terminar. Entonces, es como cuando te estás azotando. Sí. Sin duda. Y hay ese juego también hacia la salmodia,
recuerda en algunos momentos, recuerda Claro. pues, a tantos rezos católicos que hay, donde pues tan solo recordar Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, o sea, y así nos los enseñaban, ¿no? Con ese sonsonete, ¿no? Entonces, estos acentos tan marcados dan pie a ese sonsonete que lleva cuestiones mnemotécnicas, ¿no? De aprendizaje, de retención en la memoria del sonido, pero también hacia lo que hablaba en un inicio de esta vinculación de la poesía con lo divino. O sea, pareciera que para relacionarte con Dios no lo puedes hacer en prosa, no le puedes decir tus cosas en prosa, si no, Él no te va a hacer caso. Tienes que utilizar la cuestión rítmica, la música, la danza, y nos imaginamos tal vez la hoguera de las brujas o la hoguera de los pueblos tradicionales, en donde alrededor de la fogata se danza, ¿no? Y se le canta a la divinidad, ¿no? Entonces, recuerda también esa cuestión, este ritmo de la estrofa. Claro, sí, se tiene que convertir en toda una ceremonia, un ritual, ¿no? Para precisamente construir ese vínculo con la divinidad, ¿no? Estamos hablando de una época en la que el mito siempre ha sido importante, ¿no? El mito es este relato que precisamente nos acerca a la divinidad, ¿no? El rito, a través del rito nosotros desarrollamos o repetimos el poder del mito, ¿no? Entonces es interesante el hacer uso de esta melodía, de todos estos juegos rítmicos de la voz, ¿no? Para llegar a un estado extático, ¿acaso? Sí, sí. A eso, un otro elemento. El número 10, tan solo por hacer una referencia, San Agustín en la música, San Agustín mencionaba cuando, no sé, será por ahí del libro segundo, libro tercero de San Agustín, de sus 6 libros de la música, de sus 6 apartados sobre la música, por ahí del libro 2, decía que habían ciertos números básicos para la música. Uno era el 3, pero sin duda el más importante para él era el 10, que decía que era la plenitud y que estaba vinculado con lo divino, el 10, que era ahí donde se cerraba todo y se reiniciaba el nuevo ciclo, el 11, el 12, el 13, hasta llegar a otra plenitud, o sea, de 10 en 10, así hasta llegar al 100, así hasta llegar al 1000. Entonces él decía que todos los números de aquí al infinito se iban agrupando de 10 en 10, que eso era la unidad. Y ahí me lleva hacia la cuestión del eneasílabo. Pareciera que Tablada toma este verso y lo carga de un simbolismo, es decir, pudo hacerlo en decasílabos, en 10, o pudo hacerlo en octosílabos, que era mucho más sencillo y más tradicional. O sea, que lo podía vincular ya sea hacia un ritmo italianizante o hacia un ritmo español como el octosílabo, un ritmo más hacia nuestra cultura y hacia nuestro acento, pero toma el 9. Y creo que es para dar en ese misa negra, en ese que parece contradictorio, en lugar de misa blanca o lo blanco de la misa, hablar de una misa negra, y ese nene tan diabólico, pareciera que el 9 va a ser el contrario, lo que no está completo como la divinidad, al que le falta algo, y de ahí lo uno hacia la cuarteta. O sea, el segundo número importante para San Agustín será el 3. En cambio, Tablada no va a tocar tercetas, sino van a ser cuartetas. 4 versos en 10 estrofas, donde podemos ver el juego no hacia una trinidad, sino hacia una dualidad. 2 sujetos, un él y una ella, que podemos verlo también en el juego de las 10 cuartetas, 5 y 5. Entonces, estructuralmente pareciera que nos quiere decir algo Tablada. Sí, ahora que menciona esto de la dualidad, ¿no? El optar por la dualidad es optar por el logos, optar por la razón, por la carne, sí, por la sensualidad. Claro, sí, en un momento en el que precisamente se está abogando por la carnalidad. Sí. ¿No?
Te iba a decir, señalar otra cosa que ahora se me ha ido con... no, bueno, ahorita la recuerdo, pero no hay problema, Jorge. Nos vamos entonces, pasamos este análisis estructural. Más adelante hablaremos un poco más en las otras cuartetas. Nos vamos ahora al análisis semántico, hacia esa imagen poética que sin duda es lo más entretenido al analizar claro, poesía. Sí. ¿Qué es lo que ve uno, ¿no? ¿Qué es lo que se genera? A diferencia de la prosa, del cuento, de la novela, donde se nos cuenta algo, aquí no se nos cuenta nada. Aquí lo que se nos da es una imagen. Y la imagen, como si fuera esto, por eso está más vinculada a la poesía, hacia las artes pictóricas a veces que hacia las artes narrativas o dramáticas, porque lo que se nos presenta es una imagen. Y a través de esa imagen nosotros empezamos a generar una historia, pero ya nosotros, y es ahí donde se vincula el lector con la poesía. El acto de leer poesía no es un acto donde el autor nos transmite un contenido, sino nos tenemos que involucrar con el poeta, asumir parte del rol del yo lírico y hacer nuestra esta poesía, porque la imagen no está ahí, no es un libro de fotografía, sino se nos genera en el cerebro, y eso nos lleva a recuerdos del pasado, a expectativas del futuro, que con ello completamos esos huecos de indeterminación que mencionaba. Sí, precisamente el yo lírico es un yo lírico porque cada uno en determinado momento cuando leemos el poema asumimos ese yo. Asumir ese yo es instalar toda nuestra experiencia en para que ese poema pueda funcionar, ¿no? Entonces si algo nos pide el poema es hacerlo presente a través de nosotros, ¿no? Cuando tomamos la palabra. ¿Sí? Bueno, ahora que decías esto de un poema está hecho de imágenes, y debemos recordar que la imagen no solo es visual, hay imágenes sonoras, hay imágenes, la mente produce imágenes de distintos tipos, ¿no? Entonces hay que considerarlo, no hay que pensar solo en la imagen que nuestros ojos pueden ver. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Es ahí donde los sentidos del que lee poesía deben de estar abiertos, claro, sí. Y la dificultad de leer poesía, que es una pena que ahora vamos a librerías o a bibliotecas y cada vez los poemarios están relegados o más alejados, sí, o más tirados en algún rincón de sí, aquella librería, porque la gente ha dejado de utilizar esos sentidos, al menos en la lectura, y entonces se encuentra con un sujeto extraño, el objeto de la poesía, ¿no? Que no sabe cómo interpretar. Sí, se habla mucho de que esta época es muy visual, sí, que se parece mucho al barroco, ¿no? Pero en el barroco sabían leer imágenes. Efectivamente. Hoy no creo que sepamos leer imágenes. ¿No? Sin duda la mercadotecnia ha entrado a esta cuestión subliminal de cómo vendernos cosas, sí, pero el sujeto es un sujeto pasivo, sí, se le da todo digerido. Entonces el sujeto a veces le cuesta trabajo, este sujeto posmoderno, ¿no? Este sujeto posmoderno le cuesta trabajo abrirse y tener que mostrar lo que tiene dentro para rellenar aquello. Entonces lo que se le da son cosas muy generales, cultura pop, ¿no? Cosa que está ahí al alcance de todos y que puede ser rellenada sin la necesidad de abrir mis sensaciones más íntimas hacia aquello, ¿no? Entonces, sí, la mercadotecnia ha hecho grandes cosas con lo visual, pero tienes toda la razón. O sea, vemos los juegos de los emblemas del siglo XVI. Claro, sí, habría que echarle una mirada a toda la iconografía de la Edad Media. Esta relación que tenía la cabeza del emblema, el emblema mismo y el cuerpo del emblema, el poema, y cómo se iba completando en una relación dinámica de uno con otro, cosa que ahora es complicado encontrar. Sí, ¿no? Sí, y seguimos padeciendo el analfabetismo, ¿no? Sí, sin duda. Entonces vamos a tratar de ver qué es lo que estás viendo tú, completándolo. Okay, vale. Dice, recuerdo la estrofa: noche de sábado, callada, está la tierra y negro el cielo, palpita en mi alma una balada de doloroso ritornelo. Ok, ya con el epígrafe ya nos instalan una ceremonia ritual,
y el inicio de la estrofa, la noche del sábado, también ya tiene mucho, hay una connotación importante al Sabbat que mencionabas hace un rato, ¿no? No tengo oportunidad de revisar bien esto del Sabbat, ¿no? Pero sé que es la noche del sábado es sagrada, ¿no? Son las condiciones ideales para alcanzar cierto nivel religioso importante, ¿no? También me llama la atención que a esta exaltación de noches de sábado inmediatamente viene el callado, ¿no? Hay un énfasis primero y después hay un silencio. Eso para empezar, ¿no? Está la tierra y el negro cielo. Todo empieza desde la nada, parece, ¿no? Sí. Adelante. Coincido en que inicia con una cuestión espaciotemporal, ¿no? Vemos nos encontramos en sábado, o sea, el día es el sábado, pero no es el sábado en la mañana ni a mediodía, sino es el sábado en la noche. Entonces ya tenemos el espacio, tenemos el tiempo, el sábado y en la noche, ¿no? Y nos lleva hacia la contraposición el domingo y la mañana. ¿Y qué habrá el domingo en la mañana? Bueno, al rato lo interpretamos, ¿no? Pero pareciera que debemos de manejar estas dualidades, sábado, domingo, día, noche, y que vienen más dualidades, tierra, cielo, y el palpitar, la dualidad del tac, 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 y el palpitar frente al silencio también, y los tiempos del palpitar que se dan esta dualidad. Entonces vamos teniendo la balada y el ritornelo. La balada y el ritornelo. Vamos teniendo elementos de dos, y bueno, la imagen es una, creo yo, al menos lo que alcanzo a ver, es una imagen espacio-temporal de un espacio, todavía no sabemos dónde, si está en el bosque, si está en su casa, si está en una iglesia, no sabemos dónde. Sabemos que están en una tierra y que el cielo está negro y que es sábado y que es de noche y que todo está callado. Entonces se nos empieza la imagen donde yo lírico tampoco no tenemos un reconocimiento de que él está ahí. Pudiera ser que él es tan solo testigo, pero no participa del espacio. No lo sabemos todavía. Lo que sí podemos ver es que es sábado, es de noche, hay un cielo oscuro, y en la tierra, en donde se encuentra en el espacio terrenal, en esta tierra no hay nada, no se escucha nada, solo el palpitar. Claro. Ese palpitar que es doloroso, ¿sí? Dice doloroso. De doloroso ritornelo, palpita en mi alma una balada de doloroso ritornelo. Sí. El ritornelo nos remite a un momento de temor, ¿no? Deleuze habla en 1000 mesetas del ritornelo. Habla del ritornelo que ejecuta un niño cuando está en peligro y que de pronto se tiene que esconder, y ahí empieza, para sofocar un poco ese temor, esta amenaza que se le acerca, empieza un ritornelo que es como un tarareo, esta repetición, ¿no? Y esta repetición de este ritornelo lo calma, ¿no? Sofoca esta angustia en la que a la que se ve sometido. Acá aparece este ritornelo y no sé cómo lo deberíamos retomar, de retomar el ritornelo, pero hay una especie de oxímoron entre el dolor y el ritornelo, que el ritornelo lo va a atenuar a ese dolor. Si hay dolor, pero hay una fuerza que también está tratando de contener ahí ese dolor. Y ahí me uno. ¿Por qué le duele? O sea, ¿por qué al yo lírico? O sea, puedo entender que le palpite el alma, ¿no? Sería un poco complicado dejar que el alma palpitara, ¿no? Entonces entiendo que en ese espacio, en esa noche del sábado oscura y callada, se escucha a él el corazón como le palpita. Pero ¿por qué le duele esa palpitación? O sea,
¿Por qué no le genera una ansiedad o una alegría de que el corazón está vivo y que le palpita? O sea, ¿por qué el sentir esa palpitación, ese retumbar en ese silencio, además que lo hace todavía más evidente? Porque si estuviera como estamos aquí, que de repente entran sonidos de la calle, pues tal vez el sonido del corazón pues no se alcanza a distinguir, ¿no? Pero en ese momento donde está tan callada la tierra que es capaz el yo lírico de escuchar la palpitación de su alma, ¿por qué le resulta doloroso? ¿Por qué no se alegra de escuchar que su alma todavía palpita? Esa es como que dentro de la imagen la primera incógnita que me surge, ¿no? Sí. ¿Por qué el alma genera en ese palpitar una balada dolorosa? Uh-huh. Sin duda necesitamos más estrofas. Claro, sí, porque ya el yo que aparece ahí no llega vacío, pues, ¿no? Ya tiene algo, pasa algo ya. Sí. Ahí ya está pasando algo. Ahora, de este poema es muy pronto, Jorge, pero lo podemos vincular. Ya aquí estamos saltando un poco, ya tenemos clara la imagen, al menos ya tenemos este espacio temporal y esta cuestión de yo lírico que reconoce esta cuestión auditiva del alma. Bueno, pasamos un poquillo a la interpretación, este análisis hermenéutico. Me recuerda un poco a estas estrofas italianizantes o también algunas latinas, donde la estructura del poema tiene un inicio, desarrollo y fin. O sea, aquí pareciera que el poema primero necesita generarnos el espacio, el tiempo, como si fuera una historia, o sea, una atmósfera, y poco a poco se irá, digamos que a la anécdota poética central, pareciera, ¿no? Entonces, pareciera que este poema va a tener ese tipo de estructura, porque esta estrofa la ha utilizado Tablada para describirnos el espacio y el tiempo, y un poco hacer una descripción física, un poco, todavía no queda clara, pero un poco del yo lírico, para tomar conciencia de su palpitar en el alma. Sí. Bueno, nada más para definir esta imagen que cada vez se me muestra más clara en la mente, ¿no? Un momento específico, circunstancias específicas para llevar a cabo un acto, ¿no? Sin duda. Y un palpitar que surge de quién sabe dónde, porque estamos en la oscuridad. Que también se me hace muy significativo este palpitar que surge de cualquier lado de pronto. Sin duda. ¿No? Es un yo que no tiene todavía un lugar. No sé a dónde nos lleve esto, pero si es diferente a que yo lo sepa, diga, bueno, yo está aquí y hace esto, a decir, bueno, no sé dónde, sé que hay alguien, pero no sé dónde está. Sí, sin duda. ¿No? Ahora, otra duda que surge: si en lugar de sábado por la noche fuera domingo en la mañana, ¿el alma palpitaría de manera dolorosa? No, o sea, es el espacio, el tiempo, el que genera ese dolor en la palpitación del alma, o es el yo lírico. Es decir, ¿es la cuestión contextual o es una cosa de una enfermedad del sujeto? Es decir, tal vez el yo lírico ya es viejo y entonces el corazón le palpita de manera mal y le está doliendo porque son sus últimas palpitaciones. Sí. No lo sé, pero la duda me quedaría, es porque sábado por la noche, y esto genera esto en este espacio, en el domingo por la mañana esto no sucedería. No lo sé. Sí. A lo mejor voy a aventurarme más con una especulación, es una mera especulación, ¿no? Leyendo a Erich Auerbach, él interpretaba un texto bíblico y hacía nos informaba cómo surgía Dios en el texto bíblico. Nos decía, bueno, de Dios no sabemos de dónde sale, simplemente habla de pronto, pero no sabemos de dónde viene esa voz. Es un Dios que
que está en todas partes y no está en ningún lado, ¿no? Es la divinidad, ¿no? Uno piensa en la luz. Acá pasa lo contrario, pero lo que me inquieta o lo que me hace pensar de más es que aparece en un lugar oscuro, hay una aparición desde un lugar oscuro. Sí. Es una misa negra. Sí, es una misa negra, y donde lo visual no es lo principal, o sea, porque justo esta oscuridad hace que los ojos no son los que están guiando al sujeto, sí. Sino es el oído que percibe el palpitar doloroso. Pero me entra la duda, ¿qué es lo que está provocando esa palpitación? Eso quiere decir que de donde venía, del lado luminoso, donde los ojos eran los que lo guiaban y no los sonidos, entonces el alma no le palpitaba de esa manera y no sentía ese dolor. Ahora, si siente ese dolor, ¿por qué no da la vuelta y se retira? Porque el sujeto, al estar en este espacio que pareciera que es un espacio hostil para su cuerpo, ¿por qué se mantiene ahí? Claro, sí, hay una especie de sadomasoquismo. Sin duda. Y bueno, más adelante veremos si es cierto, si es que hay algo de sadomasoquismo. Hace un momento cuando hablábamos de la médica que yo dije es como azotarse, que no lo dije tampoco así como que porque se me haya ocurrido, simplemente estaba pensando también en eso, ¿no? Vamos a ver después si las promesas se cumplen. Si las promesas se cumplen. Un apunte más, sobre esto de la oscuridad en la que la visión parece no ser el sentido primordial. La oscuridad en la oscuridad también hay déjame ver cómo formulo esto. Una de las características de la literatura de la modernidad es la poesía oscura, ¿no? No es cierto que la oscuridad sea anular la visión. Se entiende también que la oscuridad te permite, hay una visión, sí hay visión. Lo que pasa es que el reto es ver en qué consiste esta oscuridad, ¿no? La oscuridad no ataja, más bien te brinda una nueva posibilidad. Voy a repensar un poco esto más, a ver si ahorita lo retomo, porque me parece interesante esta visión de la oscuridad. Sin duda, porque creo que se van a ver cosas. Tal vez sea esta primera impresión a la oscuridad, ¿no? De venir deslumbrado, venir de un lugar luminoso, acercarte a la oscuridad y no ver absolutamente nada. Pero en la medida en que te acostumbras a ella, te amoldas a sus normas, claro. Entonces poco a poco la oscuridad te va abriendo sus puertas y te va descubriendo su mundo, ¿no? Y ahí tenemos a Villaurrutia, o sea, esto nos recuerda mucho la poesía de Villaurrutia, o también otro romántico, sí, ¿no? Sí. La serie de nocturnos, claro. Los nocturnos que vienen desde el siglo XIX, que vienen generando, que bueno, pues tenemos también espacios nocturnos en la Edad Media, ¿no? Y en la literatura clásica, pero sin duda ya como digamos que como estrofa, como poema, como forma de poesía, el nocturno, pues es eso, son las reglas que tiene la noche para la convivencia con el sujeto poético, ¿no? Claro, que también da pie para pensar en la posibilidad de si es posible testimoniar la oscuridad o solamente la experimentamos, porque el siglo XX también es el siglo de la inefabilidad, sin duda, de aquella cosa que está más allá de mí, ¿no? Entonces, a partir de, por ejemplo, hay ciertas
Ahora. Dice la estrofa 2: el corazón de sangre herido por el cilicio de las penas, y corre el plomo derretido de la neurosis en mis venas. En cuestión estructural, seguimos con cuarteta eneasílaba, con ritmo yámbico, acentos en 2, cuarta, 6 y 8, lo que nos sigue recordando a esta cuestión de la salmodia. O sea, sigue el sonsonete de una cuestión de salmo, ¿no? de liturgia, sigue ahí. Sí. En cuestión a la imagen poética, Jorge, no sé qué... El corazón de sangre herido, pues, ok, la imagen primaria que yo tengo es un sujeto que se flagela, ¿no? Que se tortura, que evidentemente lleva consigo un conflicto que yace entre el corazón y la mente, ¿no? Que es un tema muy característico de la modernidad, ¿no? Esta disparidad y esta escisión entre el intelecto, la razón y el sentimiento, ¿no? Que marca precisamente la escisión de un individuo, ¿no? Y aquí lo que encontramos es un sujeto desgarrado, ¿no? Todavía no sabemos a ciencia cierta cuál es su motivo de desgarre, ¿no? Ya habíamos visto que padecía un dolor anteriormente, pero aún falta por el poema que nos diga a qué se debe, ¿no? ¿A qué se debe? Sí. Además, el lugar donde está el corazón y donde está la neurosis. O sea, si vemos para estas dualidades, primero y último verso, y también la altura. Ajá, las dos participan con acento rítmico, corazón o, neurosis o, en el mismo lugar, es decir, la sílaba cuarta, ¿no? Entonces sí, en esta dualidad y en esta contraposición entre el corazón y la mente, en donde pareciera que la imagen poética nos habla de cómo algo que está sucediendo en la mente está provocando en el yo lírico cierta pena que lo provoca a flagelarse. Entonces yo lo que veo es cómo el espacio cambió la cámara se movió de hacer una descripción del espacio y el tiempo, se acercó al corazón donde nos describe el ritornelo, la balada de Doloroso Ritornelo, y ahora inicia evaluando cómo por ese palpitar y por el cilicio. Recordemos que silicio, según la RAE, que da 3 entradas, es una faja de cuerdas y de cadenillas de hierro con punta ceñida al cuerpo junto a la carne, que para mortificación usan algunas personas. Entonces, en este silicio que lo lastima, que lo hiere, en este doloroso ritornelo, esta balada Doloroso Ritornelo, que tiene el palpitar del corazón, entre más palpita, pues más por las heridas sangra el sujeto. Ahora, este autoflagelarse, ponerse el cilicio, la cámara sube de ahí, sube del pecho y se va a la neurosis, en donde pareciera que por la neurosis corre el plomo de la mente, corre o baja el plomo derretido por las venas y fluye en todo el corazón. Y por eso él se tiene que flagelar. Y lo que me lleva a pensar, como dices, Jorge, que es algo que sucede en la mente, algo que piensa el sujeto, lo que provoca este castigo. O sea, él se está castigando por algo que está pensando. Ahora, yo no sé, Jorge, si este hecho de pensar es por la situación espaciotemporal en donde se encuentra o por una situación cotidiana. Es decir, si fuera domingo por la mañana o lunes por la mañana o una mañana cualquiera, la neurosis generaría este plomo derretido que le circula por las venas y llega al corazón, que le hace palpitar para que él, o sea, estas mentes, pensamientos que le provoca la mente y que lo hace palpitar y que lo provoca a autoflagelarse, a castigarse, suceden solo por los sábados en la noche o también en los espacios diurnos. Sí, tal vez la manera en que exalta la noche de sábado al inicio del poema
pueda hacer un buen argumento para decir que ha estado a la espera de ese momento, ¿no? Que se ha estado preparando para ese momento. Pero si ha estado preparándose para ese momento, lo que podríamos preguntarnos es este momento, esta ceremonia, ¿qué es lo que va a legitimar? ¿Su eros, este eros incontenible, o la resistencia, o es, en caso contrario, va a conjurar a ese eros incontenible, ¿no? ¿Para qué va a ser esta ceremonia? ¿Cuál es su función? ¿No? También curioso, Jorge, que en esta dualidad corazón, repito, corazón primer verso, neurosis último verso, se pareciera o uno intuye por la tradición literaria que esta cuestión erótica pues proviene del corazón, es decir, el alma ha entrado en una locura de amor, un amor no platónico, sino un amor eros, ¿no? Y que lo ha orillado a hacer ciertas cosas, pero no. Aquí es la mente la que ha obligado al corazón, pareciera de salirse de sus situaciones cotidianas, nobles o naturales al corazón, y la mente lo ha obligado a entrar en unas dinámicas fuera o extraordinarias, y por eso necesita el espacio de la noche, el espacio del sábado por la noche, para saciar aquello que la mente le está provocando. Claro. O sea, no es una cuestión natural del corazón, sino pareciera que es una situación artificial de la mente provocada por ese plomo derretido, o que provoca ese plomo derretido que está acabando con él. Claro, podemos también remitirnos a, para esta época, la locura ciertamente no deviene de un corazón, como podría ser en la Edad Media, no lo sé. Acá ya es una locura de la mente, hay un énfasis en los procesos mentales, ¿no? Tenemos que recordar que para finales del siglo XIX aparece Freud, aparecen los estudios psicológicos, ¿no? Está Dostoyevsky con sus múltiples personajes endemoniados, ¿no? Que tienen que ver más con esta incontenible fuerza del esfuerzo mental, ¿no? Sí. Y aquí lo vemos. Y que contrasta con la noción renacentista del cuerpo, en donde del ombligo para arriba estaba destinado hacia la divinidad, es decir, la mente está más cercana a Dios, está más cercana al cielo, mientras que la parte genital está más vinculada hacia la tierra. Entonces aquí pareciera que el cerebro, no por estar más vinculado al cielo, deja de entrar en estas dinámicas del corazón, eróticas, que lo obligan a pensar cosas pues peculiares, raras, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Entonces choca con la postura clásica de mente y corazón, o mente y zona genital. Digamos que se aterriza o se aterriza la mente, se le pone al mismo lugar al que la zona genital pareciera. Claro, sí. No dejemos de lado la imagen que está de trasfondo en la estrofa, ¿no? Una imagen muy típica de la iconografía sacra, ¿no? La Virgen con el Cristo aquí en su regazo, cuando ha bajado de la cruz, ¿no? Sin duda, y que lo vamos a ver en la siguiente estrofa, sin duda. Y bueno, tan solo para resaltar, repito, neurosis está abajo del corazón, mente está abajo del corazón, es decir, que va en contra de aquello, ¿no? De aquello de la postura clásica de cuerpo, de corazón vinculado a tierra, mente vinculado a Dios. La imagen que dice Jorge, siguiente estrofa, dice: amada ven, dale a mi frente el edredón de tu regazo, y a mi locura dulcemente y lleva a la cárcel de tu abrazo. Claro, es esta imagen la que yo decía, que nos vamos a encontrar en muchas de la iconografía medieval, ¿no? Que es, acá funciona como un oxímoron, pues, ¿no? Es hasta cierto punto una parodia también, ¿no? Que supongo que es la intención del yo lírico que encontramos en el momento, ¿no? De desacralizar
ciertas virtudes y sacralizar otras, ¿no? Darle una valía mayor al cuerpo, ¿no? Ahora, en esta imagen, ahorita hablamos de la estructura, pero en esta imagen, ver cómo es una solicitud. Okay. No es que la amada esté ahí presente, pareciera que sigue estando en la cuestión de la mente, es decir, la cámara que recorrió el espacio, llegó al corazón y subió a la mente, se queda ahí. Ajá. Y entonces va a ver ese plomo derretido en qué consiste. Y consiste, pareciera, al hacerse el acercamiento a ese plomo derretido, que serán sus pensamientos, el pensamiento lo que pide es que la amada vaya, y le dé a su frente el edredón de tu regazo, es decir, que lo ponga a él en su pecho, y que ella con sus brazos dulcemente lo lleve a un abrazo. Pero, cuidado, el verso 3 pone a mi locura, hablando de esta neurosis, de estos pensamientos que parecieran que son extraordinarios, que no son normales y que por eso provocan plomo derretido. Es decir, es un pensamiento erotizado, no es una cuestión mariana de un amor platónico o de un amor celestial, un amor divino, donde la parte sexuada no existe, simplemente el amor hacia la divinidad. En este caso no, dice: ven, abrázame, toma en tu pecho, pero para que yo pueda disfrutar de tu cuerpo, no para que pueda disfrutar de tu alma, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy metido en esta locura a la que no me llevó el corazón, sino me llevó los malos pensamientos, que es lo interesante, y que nos acerca un poco, tú lo has dicho, Jorge, hacia la cuestión de la perversión freudiana, ¿no? De la cuestión de la pulsión, y de que si la pulsión no se sacia, si no se llega a colmar de manera natural, entonces entran aberraciones, entran perversiones para saciar el apetito sexual, y pareciera que una de ellas es esta. Claro, parece el sujeto represivo, ¿no? Que está tratando precisamente de desatarse de esta. Venimos de una tradición racionalista, ¿no? Sí ha pasado casi un siglo, ¿no? Desde que se produce la revolución que produjo el romanticismo, pero la razón es muy fuerte, ¿no? Y hoy día todavía tenemos nuestras luchas frente a estos amoralismos absurdos, ¿no? Entonces también puede ser un sujeto en esa lucha. Sin duda. Ahora, en cuestión formal, que debimos hacerlo al inicio, siguen siendo cuartetas semiasílabas, sigue un ritmo yámbico. Solo me entran unos pequeños elementos que apuntar en esta cuestión formal. En primer lugar, unos acentos antirrítmicos en el primer verso, peculiares, ¿no? Porque se nos juntan dos verbos, el ven y el darle. Amada, ven, dale, ¿no? Entonces estos dos acentos antirrítmicos, que se entiende, o yo los interpreto como una búsqueda, porque el poema se ha leído en voz alta, o sea, parecía una intención, aparte de ese sonsonete, hay una intención de graduación de los sonidos, es decir, está el grito, el alarido, amada, ven, ¿no? Y sube la voz. Y después hay un momento donde se recompone, pero no ha acabado el éxtasis, ¿no? Y es darle, ¿no? Entonces es estos juegos de la voz, estos juegos de la acústica, que solo pueden ser entendidos en la performancia del poema, ¿no? En este grito de amada, ven, claro, dale, o sea, no acaba el éxtasis y dale a mi frente. Ahora, pongan atención o poner atención en los lugares del tú y del mí. El mí aparece con frente y locura, y nos lleva otra vez a esta cuestión de que el amor erotizado no provino del corazón, sino provino de la mente, sí, de mi frente, mi locura, mi neurosis, ¿no? Y en el caso del tú, vean el lugar donde aparecen, en 2 y 4.
O sea, en 1 y 3, o sea, intercalados, en dualidad, uno yo, uno tú, uno yo, uno tú, ¿no? Entonces también estructuralmente vemos esa dualidad abrazándose, efectivamente, abrazándose el mí y el tú en el acomodo de las palabras a través de la estrofa. Sí, sí, concuerdo también contigo en esta intención que también pudo haber tenido Tablada de estar pensando en voz alta, ¿no? En el primer verso cuando invoca, ¿no? A la amada, ¿no? Amada ven, que también nos da pie para pensar que tal parece que también es la voz la que quiere hacer aparecer hacer aparecer la presencia de la amada, ¿no? En ese momento todavía no hay, parece que está solo, con este sonido acá iluminándolo, parece hasta un acto de magia de pronto, sí, ¿no? A través de la voz. Sin duda, ¿no? Sin todavía duda. No vemos dónde estamos. Sin duda. Vamos a la siguiente estrofa. Dice: noche de sábado, en tu alcoba flota un perfume de incensario, el oro brilla y la caoba tiene penumbras de santuario. Regresa la cuestión del espacio-tiempo. O sea, pareciera que, bueno, para no acelerar la imagen, la cuestión estrófica sigue siendo cuarteta eneasílaba, con acentos al menos regulares en 4, 6 y 8, se mueve un poco hacia el troqueo, cambia el movimiento en los primeros dos acentos de la estrofa, en primero y segundo acento. Entonces tenemos unos troqueos por ahí, pero se mantiene el sonsonete yámbico, ¿no? En general, o sea, hay un ritmo yámbico, una tendencia a ritmo yámbico, como diría Aquiles. Ahora sí, en cuestión de la imagen poética, pareciera que sale al parecer sale la cámara de los pensamientos de esta invocación y regresa otra vez a la cuestión del espacio, sí, donde se encuentra. Ensancha un poquito, ¿no? Nos deja ver otro tipo de espacio. Un espacio ya parece más sólido, más concreto. Antes solamente estaba aquí sobre el penitente. Sin duda. ¿No? Incluso parecía volando, sí, ¿no? Pero acá parece ya hay una alcoba. Sí, lo que ese es el gran punto, que nos damos cuenta que no estaba en un espacio citadino, en el espacio del campo, sino que está en un espacio privado, está en una alcoba. Claro, aquí, y ya empezamos a entender a qué se debe su reverencia, empezamos a entender a quién le va a ofrecer su sacrificio. Sin duda, aunque todavía no sabemos si la alcoba, claro, hay varias posibilidades, que la alcoba sea suya, que la alcoba sea de alguien más, o de la alcoba sea de la misma amada, ¿no? Hay varias posibilidades. Lo que sí vemos es que en esa alcoba huele a incienso, que hay algo por ahí que brilla con oro, sí, hay algún objeto brillante, y que los muebles que están son muebles oscuros, no son muebles como estos, sino son muebles de caoba, de madera oscura, y que todo este espacio nos da una sensación a un santuario. Claro, entonces, sí, ese es el espacio que vemos. Sí, un espacio sagrado. Un espacio de esos elementos. A partir de esos elementos. Y que también nos habla un poco de esto que veíamos a inicio del poema, de la dificultad de la visión en la noche, en el hecho nocturno. Pareciera que el sujeto, ya como lleva unos minutos o al menos unas estrofas en el poema, ha logrado por medio de los ojos físicos observar, es decir, ya no es tanto el oído, ni los ojos internos que ven el pensamiento, que así veníamos en las estrofas anteriores, sino ahora los ojos reales han podido focalizar y ven la alcoba, ven eso que brilla, ven los muebles y huelen, o sea, otros sentidos, otras sensaciones han entrado. Sí. Nos vamos a la estrofa que sigue para ver si encontramos más elementos. Dice: y allá en el lecho do reposa tu cuerpo blanco, reverbera como custodia esplendorosa tu desatada cabellera. En cuestión estructural sigue siendo cuarteta eneasílaba, y vemos como la modificación que vimos en la estrofa anterior hacia el troqueo en los primeros dos acentos, en los primeros dos espacios, sílaba 1 y 2, ahora
vuelve a haber una modificación a troqueo yambo. En estos primeros dos se mantiene el acento en cuarta, sexta y octava, pero en los primeros dos espacios vemos primero un troqueo, luego un yambo, otro troqueo y otro yambo. Entonces se fue moviendo el ritmo, se fue moviendo. ¿Quién sabe qué esté sucediendo? ¿Por qué? A ver, vamos a ver si podemos interpretarlo, si hay una relación entre forma y fondo del poema, o es simplemente un cambio rítmico vinculado a la desautomatización, digamos, de la experiencia sonora, ¿no? ¿Qué es ahora vayamos hacia el análisis de la imagen poética. Ok, allá en el lecho reposa tu cuerpo blanco. Bueno, acá parece ser muy clara la imagen de este cuerpo que brilla, ¿no? En medio de la oscuridad. Ya sabemos que es una alcoba, ¿no? Sabemos que es que la alcoba ya nos remite al hecho erótico, ¿no? Íntimo, ¿no? Pero también parece un cuerpo indiferente, de pronto, ¿no? Alejado. Sin duda. No es un cuerpo ofrecido, sin duda, sino un cuerpo alejado. Y que recuerda el emenetán, el aquí y allá, recuerden, y allá en el lecho donde reposa, el etan, ¿no? Emenetán, ¿no? Entonces allá en ese lecho hay una mujer blanca, con el cabello como una corona, que custodia. Quiero responder esa pregunta que me ha tenido un poco inquieto. Perdón, Marcelo. Sí, custodia, reverbera, custodia, tal vez hasta el cabello, aunque no lo describe tanto, pero pues podríamos imaginarlo un poco ondulado el cabello, tal vez hasta rubio el cabello, y entonces por eso reverbera, vibra. Una especie de corona, ¿no? Formando como una especie de corona que recuerda un poco una imagen mariana, ¿no? De una mujer ahí blanca, en el lecho, tal. Hace un rato te comentaba que la palabra que me inquietaba un poco era custodia. ¿Cómo esta cabellera podría ser un custodio? ¿Custodio de qué? Yo me preguntaba. Hay uno, hacia el siglo XIX, aparece un pintor de nombre Tapiro Fuseli, y él tiene unas pinturas dedicadas a la pesadilla. Sería maravilloso que se viera. Es una mujer así que reposa sobre la cama, ¿no? Y tiene un monstruo aquí, que es el símbolo de la pesadilla, ¿no? La imagen no sé, de pronto Y ella blanca, por cierto, sí, completamente blanca. Sí, exactamente, y con su cabellera. Cabellera, sí, recuerdo la pintura. Entonces podríamos, ¿de qué se custodia? El monstruo viendo hacia y ella con dormida, pero un poco con la cara perdida, ¿no? Por el sueño, ¿no? Descontrolada. Sí, y pueden... el cuerpo flácido. No creo que sea tan, que nos estemos tan desviando tanto, ¿no? Yo me pregunto, ¿quién es el creador de la imagen? ¿Es este penitente el que ha creado esta imagen? ¿O es ella el que lo sueña a él? ¿No? Bueno, ahí dejo la pregunta, pero la imagen se asemeja mucho a esta pintura de Luz de la Pesadilla, ¿no? Sin duda. Y ahora, por la importancia que le habíamos dado a la mente, o sea, esta neurosis, esta locura, esta mente de donde surge estos pensamientos que se convierten en plomo derretido y que van quemando el cuerpo y que llegan al corazón, y todo esto que habíamos dicho, pues pudiéramos también pensar que esta cabellera custodia a esta mente que se mantiene todavía sin esos pensamientos. Es decir, esa mujer, o sea, pudiera ser esta otra interpretación donde esta mujer está ahí, pero ella no tiene los malos pensamientos que está teniendo aquella persona. Ahora, y ahí me surgen otras interrogantes, Jorge. Esta persona ha entrado a este lecho, a esta alcoba, y ha logrado ya, después de estar ahí unos minutos, agazapado en las sombras, en un rincón, observando lo que hay y describiéndonos, esta persona fue invitada por por la mujer que está durmiendo. O sea, ¿se esperaba esa visita? Sí, no, parece un boyerista, ¿no? Parece un boyerista. Un tipo clandestino, un personaje de Poe, ¿no? El personaje de Poe del cuento del corazón del actor. Y que eso nos daría pie a pensar ¿por qué
la balada del ritornelo, de Doloroso Ritornelo. ¿Cómo no iba a estar el corazón palpitando a 100 si no es que estás entrando en un cuarto de una persona que no conoces, que probablemente ya, no sabemos aún, tal vez ahorita se despierte y diga, ah, ya llegaste, ¿no? Pero tal vez no se lo esperaba, ¿no? Y entonces está el corazón a 100 y él se castiga porque por una parte él sabe que lo que está haciendo está mal, pero su instinto natural lo obliga a hacerlo, y por más que sea castigado con cilicio para evitar que esos pensamientos entren y lo orillen a llevarlos a cabo, aún así el instinto natural, ahorita veremos qué tan natural eso, porque pareciera natural para el sábado por la noche, porque estamos en noche de sábado, no domingo por la mañana. Ahí pareciera que en el domingo por la mañana lo natural es ir a misa. Bueno, pues en este sábado por la noche pareciera que lo natural, a pesar de que el cilicio esté para tratar de contener estas sensaciones, es que vaya ahí a hacer este acto voyerista, pareciera. Ahora vamos a ver si se atreve a dar un paso adelante o tan solo nos va a estar describiendo a esta mujer. Mirándolo en perspectiva, bueno, tenemos a a este neófito, ¿no? Porque parece que también es un iniciado, ha sido lanzado ahí a este espacio como una especie de prueba, porque ya el sábado por la noche, puesto en estas condiciones, este personaje también ha sido lanzado a este lugar donde se espera algo de él. No sabemos todavía lo que se espera. Sabemos que tiene un montón de emociones acá, entre temor, entre deseo, pero está ahí agazapado, ¿no? Está ahí agazapado. Vayamos a la siguiente estrofa a ver si nos da indicio de lo que va a hacer. Dice: toma el aspecto triste y frío de la enlutada religiosa, y con el traje más sombrío viste tu carne voluptuosa. Sigue con los juegos estructurales a cuestión rítmica, aunque se mantiene la cuarteta con eneasílabos, con verso eneasílabo, solo que en este caso el acento en primera y segunda se van a intercalar. Primero un trocaico, 2 yámbicos y un trocaico, ¿no? Para tener los 4 versos. Entonces sigue jugando con su ritmo en los eneasílabos, o sea, no los va a mantener apenas en el primer acento, en las primeras 2 sílabas. Ha estado jugando, dejó de este ritmo tan monótono que tenía en las primeras 3, 4 estrofas, ya no lo recuerdo, y poco a poco ha ido variando en los inicios de su verso. Y que eso es muy importante, porque recuerden que el verso viene de la pausa versal, y entonces en ese primero es donde empieza, o sea, donde se genera un movimiento extra, y después se estabiliza en los versos últimos, en las sílabas últimas. ¿Por qué? Porque ya son acentos obligatorios, ¿no? En especial el de octava para ser eneasílabo, y los previos, pues bueno, para darle estabilidad al verso. Entonces, donde tiene margen para mover su ritmo son en los primeros acentos, ¿no? Pareciera que hacia allá va a tablar. En cuestión a la imagen poética, ¿qué es lo que ves, Jorge? Dice, toma... en primera instancia, ¿a quién van dirigidos ahora estos versos, no? Si ya vimos que no está solo este personaje, ¿quién dice estos versos? ¿Quién toma el aspecto triste y frío? ¿A quién se le dirigen? ¿A la que está reposando o hacia sí mismo? ¿O el yo se los dirige hacia sí mismo? ¿No? Toma el aspecto triste y frío de la enlutada religiosa. Yo creo es tú toma. El yo se dice a sí mismo. No, yo creo que se lo dice a ella. Entonces, quien está reposando, ella, está desnuda. Esto yo digo un poco más erótico que sí, sin duda. Sin duda, y que es normal para un espacio privado. Claro, o sea, ella está descansando, es noche de sábado. O sea, ella ese sábado no tenía nada que hacer y estaba descansado en su cuarto, dormida. Pero digo un poco más. Dice él: toma el aspecto triste y frío de una enlutada religiosa, y con el traje más sombrío viste tu carne voluptuosa. ¿Cuál traje? ¿De dónde salió ese traje más sombrío? Sigo creyendo que la imagen, la cámara cambia
otra vez de este espacio, se acerca al yo lírico, y este yo lírico se mueve y se acerca al lecho. Se va acercando al lecho, y en la medida en que se acerca al lecho donde se encuentra ella reposando, va viendo en los objetos que hay, va encontrando cosas, y se encuentra el traje de una religiosa, su atuendo, su ajuar. Y entonces le dice él: ten, toma y viste tu cuerpo desnudo con este traje de religiosa. Ahora la duda es, ¿por qué había en esa alcoba un traje de religiosa, un atuendo así? O peor aún, nuestro espía sabía esto, porque si lo sabía, aumenta la culpa, o su conflicto, o como sea, este voyerista es no es el voyerista inusual, digo, tiene un objetivo específico, no busca un tipo de cuerpo específico. Sin duda. Va siendo más específico este voyerista, ¿no? Sin duda, dudo mucho que el sujeto no supiera, porque no cualquiera tiene un traje de religiosa en casa. O sea, solo una religiosa tiene un traje así. Entonces seguramente este es un reto, o sea, nos recuerda un poco a los retos donjuanescos, ¿no? de la tradición literaria, de dentro del listado de mujeres que ha poseído, que aparezca una monja. Sí, y para eso debió estar en un convento. Claro, y qué mejor que probar sus poderes de seducción contra una monja, ¿no? Efectivamente. No olvidemos que también por esos tiempos aparece el diario del seductor de Kierkegaard. Y vamos entendiendo cosas del mismo poema. ¿Por qué olía incienso? Claro, estaba en un convento. Sí. Porque no era un producto de la imaginación. No era un producto de la imaginación. Había entrado en la alcoba de una monja. Claro, en una celda. En una celda. Nos lo había dicho, ¿no? En una celda, efectivamente. Vamos encontrando estos espacios, y seguramente aquello que brillaba, aquel oro que destellaba por ahí, debe ser una cruz que está en alguna de las paredes que brilla. Y entonces él al caminar por la alcoba, entonces alcanza, ve el traje, y qué más transgresor que tener una relación sexual con una monja vestida de monja. Claro. Por eso, con Dios como testigo. Como Dios como testigo. Sí. Por eso el plomo derretido de la mente, y por eso el silicio, y por eso se flagelaba, porque él sabía que esos pensamientos no eran normales, y nos vamos hacia la cuestión de la perversión. Si es un sujeto que quiere probar el fruto prohibido, claro, ¿no? Sí. Y que pareciera que da pie la noche de sábado, y el emenetán, y el invocación al demonio. Entonces pareciera que todo va hacia allá. O sea, la transgresión es grave. La transgresión es grave, ¿no? No es solamente estar con esa mujer que tenía como custodia su cabellera y que nos recordaba a estas imágenes marianas. No solo es eso, sino ahora la va a vestir de monja y no sé qué quiere hacer con ella. Sí. Bueno, no la va a invitar a salir. No, pareciera que no va hacia allá. Dios. Además, voy a exagerar un poco en la imagen, ¿no? Pero es necesario, porque dice: toma el aspecto triste y frío de la enlutada religiosa. Es decir, no solo vístete de religiosa, sino asume tu papel. Sí, porque no te quiero... Sí, no te quiero humanizar. Sino porque eres tú. Efectivamente, si no estuviera aquí. Claro, sí. O sea, la mente, este plomo derretido me ha obligado a hacer esto, pero quiero la sensación completa. Claro. O sea, no quiero que te conviertas en una mujer, te erotices, y entonces dices, no, quiero que con tu aspecto triste y frío de enlutada religiosa, claro, a ver qué sucede. Sí, ¿no? sí. Entonces, una de dos, se ponen a rezar,
no sé. Exacto. Veamos la siguiente estrofa, dice: con el murmullo de los rezos quiero la voz de tu ternura, y con el óleo de mis besos ungir de diosa tu hermosura. Con el murmullo de los rezos quiero la voz de tu ternura, y con el óleo de mis besos ungir de diosa tu hermosura. La estrofa sigue siendo cuarteto eneasílaba con ritmo yámbico. Otra vez vemos este juego que ya lo había hecho de entrelazar los pronombres, ya sean posesivos, son tus y mis. En este caso, tu ternura, mis besos, tu hermosura, verso y verso, ¿no? Entrelazándolos. Entonces es algo que vale la pena mencionar. No lo hemos dicho, no lo hemos asumido, pero también las vocales que participan van cambiando. Vimos en las primeras estrofas muchas vocales abiertas, e, a, o, y poco a poco han ido cambiando a vocales cerradas, ¿no? Hacia las u's que han empezado a salir, de ternura, hermosura, tus, ungir, murmullo, ¿no? Apareciendo vocales ya más cerradas, ¿no? Entonces, y que se entiende en cuestión de fondo. Empieza de un espacio alejado donde tal vez puede hablar un poco más alto, y en la medida en que se acerca al lecho, él va con murmullos, o sea, ya va más silencioso, ¿no? Entonces, además es algo que no se puede gritar, se está acercando al lecho de una monja, y quiere que se vista de monja para no sé qué, pero quiere vestirla de monja y que se enlute. Entonces esto pareciera que tiene que ser en murmullo y no a grito pelado. Otra cosa, si recordamos la Celestina, si recordamos y muchos romances medievales, vemos que el murmullo estaba vinculado hacia la hechicería, hacia el endemoniar. Por ahí Heliodoro, en sus Etiópicas, un canto, una epopeya del siglo por ahí 3 después de Cristo, Heliodoro en uno de sus capítulos menciona cómo una madre se acerca al cuerpo de un muerto y le recita algo al oído, le murmulla algo, y el muerto revive y le da un vaticinio y le dice: tú vas a sufrir tal, y los dos enamorados, ellos van a tener una vida ajetreada, pero van a estar juntos al final, ¿no? Entonces da el vaticinio, y es por medio de un murmullo, ¿no? Entonces también pudiera ir hacia allá, hacia la cuestión de la voz baja, del murmullo, que esté vinculado hacia la cuestión del endemoniar, porque pareciera que va a tener que hechizar, endemoniar a la monja para que le cumpla los tal, pero no sé, de la imagen. Sobre el murmullo, también este murmullo es el principio de la pérdida de la claridad, ¿no? El murmullo lo entiendes siempre y cuando te lo reciten aquí en la oreja. Si estás un poco más alejado, esa cosa se convierte en una glosolalia, en una especie de glosolalia, ¿no? Y es bien interesante porque la glosolalia va a ser precisamente en la carta a los Corintios de San Pablo, me parece, hay una alusión precisamente al de San Pablo, que les dice a los corintios, habla de su lengua. El corintio habla con la lengua. Hablar con la lengua significa que no se entiende lo que dice el corintio, ¿no? San Pablo le dice: oye, ten cuidado con eso, porque puedes caer en decir algo sin que tú, siendo tú el único en entender, ¿no? Puedes orar, pero la oración no va a ser escuchada, ¿no? Entonces, la glosolalia también tiene que ver con esta voz más de adentro, ¿no? Esta voz que quisiera aparecer en el poema,
la filosofía que ha estudiado un poco esto en el poema habla de una voz que aparece en el poema, que no puede ser la voz, nuestra voz normal, sino una voz más interiorizada, que precisamente se afilia con la glosolalia, ¿no? Bueno, nada más ese apunte, ¿no? sobre el murmullo. Ahora en la imagen lo que veo, Jorge, coincido, en la imagen lo que veo es, quiere que se vista de monja, y ahora en esta estrofa dice que mientras ella reza, dice, con el murmullo de los rezos quiero la voz de tu ternura, es decir, mientras que ella reza en murmullo, es decir, cerca del oído, o sea, cerca de él, mientras que ella le está rezando, él con besos ungirá con su saliva, con el óleo, ¿no? Dice, y con el óleo de mis besos, con mi saliva, voy a ungir de diosa tu hermosura. O sea, con la saliva, claro, sí, bueno, te voy a untar, te voy a ungir hasta convertirte en una diosa. Sí. Pero completamente erótico, ¿no? Sí, completamente erótico y transgresor, sí. Porque mientras él la besa y la unge de saliva por todo el cuerpo, ella tiene que estar murmurando rezos. Sí, ella tiene que estar en lo suyo, en Dios. Y en Dios, efectivamente, no en el diablo, y ahí está el contraste, porque mientras él estará haciendo estas cosas que pareciera que lo vinculan más hacia un hecho demoníaco, ungir con saliva a la diosa, con besos a la diosa, erotizar a una mujer pura hasta ungirle y convertirle en una diosa pareciera del hecho demoníaco, ella tendrá que recitar en murmullo, como si fuera algo demoníaco, rezos destinados a lo divino. Sí, podemos ver que a este yo en una parálisis, no está viendo a esta monja ahí, y por acá su mente está construyendo esta imaginación, esta imagen, ¿no? El deseo, ahí hay la neurosis, el plomo derretido, la frente, la locura. Sí. Y nos lleva otra vez a la cuestión de la perversión que veníamos refiriendo. Sí. Dice, quiero cambiar los besos ardientes de mis estrofas de otros días por el incienso reverente de las sonoras letanías. Y que es una consecución, ¿no?, de la estrofa anterior, ¿no? Yo te doy mis besos, es decir, yo te doy esta parte mía tan erótica, y yo recibo lo más sagrado, ¿no? El rezo, la palabra, y la palabra que precisamente te conecta con la divinidad, ¿no? Hay un deseo de la palabra, entonces, ¿no? La palabra es la creadora. Sí, sin duda. Me entra un poco de dudas, Jorge. Ajá. Esta cuestión de mis estrofas de otros días. De otros días, ni siquiera de otro día. Dice, quiero cambiar el beso ardiente de mis estrofas de otros días. Y aquí me entran algunas dudas. Estas estrofas de otros días, estos besos ardientes, dice, quiero cambiar el beso ardiente de mis estrofas de otros días, ¿se los había dado a ella? O sea, ella ya lo conocía, o sea, ya había sido tentada, y por eso ella ahorita accederá a toda este performance que él quiere realizar con ella. O son besos ardientes dados a otras mujeres y que ahora quiere cambiar por otra cosa, es decir, él ya viene experimentado, claro, él ya pasó por ahí y ya sabe. Yo me perfilo más hacia la primera, hacia la tentación, porque no sé, no me parece normal entrar a una celda de una monja y que la monja desnuda
Además que hasta pudiera pensarse que le estaba esperando, porque no sé hasta dónde, no sé, nunca he sido monja ni he estado en una celda, ¿no? Pero no sé hasta dónde pueden estar ellas desnudas. O sea, recuerdo alguna vez, pero no tengo referencias claras, ¿no? Donde parte de la formación de una monja es de que ella tenía que cubrir por completo su cuerpo y que nadie podía tocarla, porque tocarla o tocarse era un hecho pecaminoso. Entonces esta mujer desnuda, pues pareciera que una Venus, pareciera que había sido tentada ya con anterioridad. Sí. Y ello me lleva a pensar otra cosa, Jorge. ¿Quién tiene acceso a una monja de manera cotidiana? O sea, este don Juan, ¿quién es? Tal vez proviene del mismo ámbito religioso. Probablemente, sí. Y previamente ha sido tentada ella por este sacerdote y le va a cambiar estas estrofas de otros días por el incienso del reverente, las sonoras letanías. Estrofas, o sea, le había hecho versos, le había hecho poesía, le había hecho hechizos. Sí, la había hechizado. La había tratado de conquistar ya. Sí. Puede ser esperar una monja así es mejor para el poema. Jorge, ¿te parece si dejamos este video al público, dejamos este video aquí y terminamos la siguiente sesión? El video creo que ya se alargó mucho. Sí, prometemos ser más irreverentes también. Y dejamos al espectador cautivo ahí, a ver en qué termina este poema de Tablada. Para despedirnos, prometemos hacer más juego de intertextualidad y intratextualidad para vincular a este poema dentro de la poética de Tablada y de la poesía del siglo XX mexicano y latinoamericano, especialmente con datos más precisos, pensando ya en el quehacer filológico. Sí, donde intervengan ya un Tablada que era un crítico de arte, ¿no? Seleccionando ya imágenes también que puedan ser más pertinentes, ¿no? Sin duda. También al público que vea este video, si en algún momento gustan el análisis de otro poema en particular, pues tenemos varios canales para comunicarnos, en especial el correo marxarriaga@hotmail.com o por medio de Twitter @marxarriaga, o en el caso de Jorge Vázquez coancito @hotmail. Entonces, en alguno de esos dos medios o en el cuadro de comentarios de YouTube, pues ahí pueden poner sugerencias de poemas que quieran analizar o quieran que analicemos. En especial Jorge se dedica a Pizarnik, yo a literatura del 16, pero bueno, vamos a tratar por los alumnos de Juárez de la Universidad Autónoma, estaremos haciendo mucho poesía del siglo XX para ir uniendo, y por los alumnos de Jorge de bachillerato, lo que venga marcado en el programa de estudios que sea necesario, ¿no? Como material alternativo. Bueno, pues les agradecemos por la paciencia y esperemos que en los siguientes videos pues estemos un poco más sueltos. Claro.